Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar a media semana, a dar gracias a Dios por la vida, la salud y también poder reconocerlo en todo y estudiar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, el capítulo 9. Amós. Amós capítulo 9. El verso número 8 hasta el verso 10. Amós 9, 8 al 10. He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Con este pensamiento vamos a ir de rodillas para hacer una oración, los que puedan arrodillarse. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque hasta esta hora nos has ayudado. Se ha concluido un día de actividades y trabajos. Y ahora, Señor, nos disponemos a ir a descansar, pero antes queremos estudiar tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos aprender de ti y hacer tu voluntad. Suplicamos que tu Espíritu Santo dirija, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Podamos entender los tiempos que nos han tocado vivir y al mismo tiempo poder despertar y hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, tu presencia y bendícenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos y volvamos a nuestra lectura bíblica, donde habla acerca del zarandeo. Y aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra. Dice el reino pecador. Va a haber destrucción si sigue la rebelión, la desobediencia y el pecado, aún dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, como lo hubo en las Santas Escrituras mencionado por muchas veces. Decenas de veces Dios purificó a su pueblo y pudo sacar al anatema, y todo el que tuvo rebelión fue expulsado, quemado, tragado por la tierra. Si tenemos una luz y hemos sido llamados para ser parte de este pueblo tan maravillosamente, de esta iglesia, de este remanente, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser fieles hasta la muerte. La Biblia sigue diciendo: mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Fíjense, viene la destrucción, pero no va a ser del todo. Eso significa que queda un remanente. Porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el granero en un arnero, y no cae un granito en tierra. Toda la basura es la que cae. A cuchillo morirán todos los pecadores y de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Evidentemente aquí, queridos hermanos, hace referencia a el juego de la gracia, el juego de la misericordia de Dios.
cuántas personas muchas veces, conociendo que están haciendo mal, juegan con la misericordia de Dios y dicen: el Señor siempre perdonará, no hará mal. Tengamos cuidado, porque a lo largo de las Escrituras el Señor nos dice que sí es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, pero también tiene principios, tiene leyes, tiene límites. Eso pasó en el tiempo antediluviano, después de 120 años. Eso pasó en Sodoma y Gomorra, después de algunos días de hacer un llamado a la nación si se arrepentía. Eso pasó en Nínive también, y eso pasó también precisamente en aquellos que se habían rebelado y habían desobedecido. Es importante comprender que Dios es un Dios de amor, pero tiene límites. Él nos dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La historia de Israel nos revela la historia reflejada en nuestro tiempo de la iglesia, porque es el Israel moderno, y debemos considerarlo de manera particular para poder entender que cualquier cosa que esté sucediendo en la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo de Dios, tenemos que hacer referencia a la historia para poder defendernos de las cosas que el enemigo va a repetir en nuestro tiempo. Definitivamente estamos viviendo en un momento especial que se le llama, según Amós 9, 8 al 11, el zarandeo. Después de esa destrucción que habrá, aunque no del todo, porque el zarandeo queda alguien especial, el Señor purifica a su pueblo también y lo prepara para que le represente en este tiempo. Así sucedió en los tiempos de Jezabel y Acab, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham y Lot, y así sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo, que fue el último llamado para la nación judía. Triste es ver la historia, aquella que revela que los líderes religiosos de Israel, los caudillos de Israel, dice el deseado de todas las gentes, fueron los primeros en rechazar a Cristo, y también son cómplices de poder enseñarle al pueblo el rechazo de Cristo. Pero no solamente incurrieron en ello, sino también la historia y el espíritu de profecía nos dice que también hicieron alianzas ilícitas, y entonces se unieron con el Estado, fueron y se rindieron ante Roma para poder entregar a la verdad presente Cristo Jesús. Indudablemente tenemos que ser conscientes que el liderazgo de la iglesia es el más buscado, es el más tentado, es el más acosado. Por eso los líderes, los representantes del pueblo, los pastores y líderes de las asociaciones y conferencias y todo, uniones, divisiones y pastores locales, tienen que estar muy atentos a todas las acciones que el enemigo tiene. ¿Por qué? Porque el enemigo está dispuesto a derribar a Israel moderno también, a Israel adventista. No es un ataque, tampoco es una crítica, es una advertencia y es una concientización, es una realidad de lo que realmente está sucediendo y que estaba escrito. La palabra del Señor nos dice, el tema de esta noche lleva por título el yugo desigual. Y precisamente estamos notando hace un tiempo que hay un yugo, un yugo desigual. Hay una relación ilícita y estoy entrando de lleno, es mi expresión, estoy entrando de lleno precisamente a las cosas que son un poco espinosas, diría yo, que nadie las quiere tocar, y las personas cuando se habla acerca de esto se cohíben, se prejuician
se tapan sus oídos, no quieren que se hable acerca de esto, pero está escrito. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:14. En 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Señor desea que su pueblo sea singular, sea peculiar, sea especial, de tal manera que no se mezcle con nada ni con nadie. Esta cita de la Biblia, que hace referencia a las relaciones matrimoniales, a relación de pareja, nadie, dice la cita del Señor en Patriarcas y Profetas, el capítulo 15, página 153, nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, o en concierto, Amós 3:3. 2 Corintios 6:14, la orden del Señor, ¿cuál fue? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Con quién? ¿Y de qué habla aquí? No se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en las partes en las que las partes están en íntima vinculación y que requiere armonía de espíritu y de acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. En varias ocasiones vemos eso en Éxodo, en Deuteronomio, en Levíticos, en Josué, también encontramos en Primero de Reyes, en Samuel. El Señor siempre estuvo contendiendo con el pueblo para que el pueblo se mantuviera separados de los idólatras, de los paganos. Más fuerte. Guárdate, dice la Escritura, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Y este es un texto muy importante, de tal manera que ya está claro, no requiere interpretación. No hagas alianza con los moradores de las tierras paganas. No te involucres con el mundo secular y las instituciones del mundo, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Qué significa que Dios sea celoso? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa que Dios sea celoso? La palabra celo viene de deseo y viene de derecho de propiedad y viene de protección. Esto es mío y no quiero compartirlo. Dios, pues, Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, que si Dios es nuestro Dios y que si Dios tiene su pueblo y su pueblo tiene a Dios, es única relación. No debe existir un tercero. No debe haber alianzas ilícitas o haber dioses ajenos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Parece que llueve, ¿no? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso ya nos indica el celo que Dios tiene, porque al final de cuentas el peregrinaje de la iglesia y Cristo al final se casa y llegan a ser uno. Pero Dios solamente tiene una iglesia.
No tiene varias iglesias, tiene una sola, y es su pueblo remanente, y por eso la cuida y la cela para cuidarla. Y la iglesia debe hacer exactamente lo mismo, porque Jehová tu Dios está escogido para hacerle un pueblo especial. Hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Esto lo dice la sierva del Señor, tiene más de 100 años. Hay quienes preguntan, dice ella, si es propio o si es válido, si es correcto que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y a otras sociedades secretas. ¿Qué piensan ustedes? Que no. ¿Por qué no? Pues porque no se puede la luz con la oscuridad, la luz con la... No hay un yugo desigual con los incrédulos. Bien sabemos que las sociedades secretas y la francmasonería y cualquier otra denominación que viene también de esa misma línea sirven a Satanás. Entonces no, Dios no hace concesiones con el diablo. Dice una cita, Él trabaja solo y trabaja con su pueblo y nadie más. Entonces ninguna sociedad secreta y mucho menos la francmasonería, que tales consideren los pasajes que acabamos de citar. O sea, si ya leímos lo anterior, no debemos de dudar. El Señor no desea que hagamos alianzas con nadie. Si somos cristianos, debemos serlo en todo y debemos considerar y obedecer el consejo dado para hacer de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Cristo dice a las almas que se han unido a Él, sois uno conmigo. Y además, ¿saben qué? Colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. ¿Saben qué significa eso? Dios no necesita apoyo de paganos seculares ni sociedades secretas. Él y su pueblo unidos pueden alumbrar la tierra con su gloria. 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores, pero no tenemos que buscar a otros colaboradores que anden en la oscuridad, en las tinieblas. Únicamente cuando la mente es esclarecida por el Espíritu Santo, los hombres pueden discernir la influencia divina. Miren cómo, de qué manera nos damos cuenta, cómo podemos percibir la infiltración, el engaño, el ataque, y cómo está trabajando Roma, el enemigo, con la iglesia adventista y todas las denominaciones. Satanás procura constantemente apartar las mentes de lo divino. Dirige la atención hacia las invenciones humanas, induce al hombre a confiar en el hombre. Fíjense bien. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dirige la atención hacia las invenciones humanas. ¿En usted en quién confía? Hay de aquel que solamente confía en el Papa. Hay de aquel que solamente confía en el cura. Hay de aquel que solamente confía en el presidente. Hay de aquel que solamente confía en el pastor. Hermanos, es tiempo de aprender a confiar directamente a Dios, sin intermediarios, porque Satanás dirige la atención hacia las invenciones humanas. Nuestro único intermediario es Cristo. Así es. Induce al hombre a confiar en el hombre y apoyarse en la carne para que su fe no se afirme en Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 140, y dice Jeremías, maldito el hombre que confíe en el hombre. Si hay muchas personas que están controladas, manipuladas y están amansadas, le dicen algunos, es por el hecho de que dependen mucho de sus pastores. Los pastores somos consejeros, estamos para ayudar y conducir. Pero si los pastores están en la nueva teología y están haciendo alianzas ilícitas, cuidado. Y hoy más que nunca, a través de la infiltración jesuita, podemos entender que hay un ataque directo al santuario, al lugar santísimo, a la personalidad de las divinidades, a la iglesia,
a la verdad presente. Si estamos en un mundo lleno y contaminado por el mal, y Satanás quiere tener a todos de su lado y lo va a hacer de una o de otra manera. Entonces, a apoyarse en la carne para que su fe no sea firme en Dios. Dijimos, maldito el hombre que confía en el hombre. Esta es la razón por la cual el Señor prohibió que su pueblo formara alianzas con los paganos. Desde siempre Dios quiere que prediquemos la palabra, que inspiremos al mundo, pero que el mundo no nos gane a nosotros. Y eso es lo que le pasó a la iglesia romana. En el capítulo 2 del conflicto de los siglos habla acerca de que la iglesia, al tratar de ganar a los paganos, terminó paganizada porque bajó las normas, suavizó los principios, quitó la ley de Dios, hasta el sábado les quitaron. De tal manera que al final se hizo una iglesia más. Hoy a eso se le llama movimiento ecuménico, que es la intención del papado, del Vaticano, de unir a todas las religiones en una para que al final de cuentas todos sean parte de él. Une la política, une la economía, une la educación, une los tribunales y, por si fuera poco, une la religión. El pueblo de Dios debe estar separado de todas esas intenciones que el enemigo está colocando ahorita. Y como dijimos ayer, está ofreciendo libertad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso y por esta razón es por la cual el Señor prohibió que su pueblo formara alianzas con los paganos. Hoy más que nunca tenemos que hacer que nuestro pueblo esté unido, defendido y apartado de toda especie del mal. ¿Para qué? ¿Para qué va a estar separado? Para que no sea tropezadero en medio de ti. Éxodo 34:12. Además, ¿qué dijo? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, Deuteronomio 7:4. Este mismo principio se aplica a la asociación de los cristianos con los irreligiosos. Mensajes selectos, tomo 2, la página 141. Y los movimientos o las denominaciones o las reuniones interreligiosas no están respaldadas ni por la Biblia ni por el espíritu de profecía. Desde la primera comunicación que Dios le diera en el Sinaí, habían recibido advertencias contra la idolatría. Moisés, el siguiente mensaje con respecto a las naciones de Canaán: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. La orden era clara: mas Jehová vuestro Dios serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y qué más, y tus aguas. Y yo quitaré, ¿qué cosa? Toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23, 24 y 25, y Patriarcas y Profetas 54. Yo pregunto algo interesante. Esta era la orden divina: mas Jehová vuestro Dios serviréis, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Esto qué significa? Que cuanto más se mezcló el pueblo de Dios con los egipcios y con las naciones vecinas paganas, con otras corrientes religiosas ajenas a la verdad, termina enfermo. Vienen enfermedades. Miren qué interesante es lo que pasa actualmente. ¿Cuántos en el planeta, en esta tierra, adventistas del séptimo día, que proclaman la segunda venida, aceptan la reforma pro salud? ¿Qué les dicen? ¿Qué dicen los líderes? Es opcional. Hay ovolacto y hay vegetariano y hay, le llaman veganos, le llaman crudistas, pero tú ahí llévala, más o menos, porque no somos reformistas. Pero está escrito, y la historia de Daniel revela el discernimiento que tuvo en las profecías. Esa es una. La otra,
es que tiene que ver con las leyes de Dios y los libros de la sierva del Señor, como el libro Consejo para Régimen Alimenticio, Ministerio de Curación, Ministerio Médico, Manual Médico Misionero. El pueblo de Dios tiene que tener un estilo de vida distinto a la de todo el mundo. Gracias. Para eso fuimos llamados, para ser distintos. No somos reformistas, porque algunos piensan que somos reformistas. Hermanos y amigos que nos escuchan, somos adventistas del séptimo día. Definitivamente este nombre nadie lo va a quitar hasta que Cristo venga. Sin embargo, no queremos ser nominales y queremos ir al escrito está. No a lo que digan los folletos que llegan de la conferencia o de las casas editoras, sino a lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Sí, no tenemos ninguna línea ni corriente, el adventismo es uno, pero acuérdense que Amós 9, 8 al 11 nos dice que la casa de Israel será zarandeada, el reino pecador será destruido, pero no del todo. Quiere decir que si el pueblo no está bien, no es estable, no está firme, no está en su convicción correcta, el Señor lo va a sacudir para que quede un remanente. ¿Sí? Quedará un remanente. Y Apocalipsis 12, 17 nos habla acerca de ello, queridos hermanos. La reforma pro salud no es opcional. Es un principio del estilo de vida para el tiempo del fin, para que el mundo conozca cómo Dios es su sanador y para que la purificación del santuario terrenal, nuestro cuerpo, esté dispuesto para recibir el Espíritu Santo. Muchos no se dan cuenta de lo que quitan y lo que impiden a sus vidas. Hay mucho material acerca de esto. Ese no es exactamente el tema, pero es una referencia a la obediencia, a que tenemos que comer distinto al mundo, tenemos que comer distinto a los evangélicos, tenemos que comer distinto al católico, tenemos que comer distinto a los evangélicos, a todo el mundo secular. Como pueblo de Dios tenemos al profeta para este tiempo y dice Segunda de Crónicas 20:20, oíd a Jehová y estaréis seguros, oíd a sus profetas y seréis prosperados. Si queremos ser una iglesia segura y con prosperidad, tenemos que obedecer a Dios y a sus profetas. Y Dios y el profeta nos dice que es tiempo de tener un estilo de vida distinto, lleno de salud, libre de enfermedades, para que el mundo conozca que somos el pueblo de Dios, el pueblo especial de Dios. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara el mundo. Fuimos puestos aquí como modelo, como ejemplo, como un pueblo peculiar, para que haya más santidad. Eso es lo que dice aquí. Le voy a repetir esta cita. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara el mundo. Somos responsables de que haya menos pecado donde se encuentra el pueblo adventista. Ya ustedes dirán cómo están los adventistas en cada ciudad. Hay lugares donde el adventismo está más parecido al mundo que diferente. Hemos escuchado a los grandes predicadores hablar acerca de la crisis, las apostasías, las crisis espirituales, la mundanalidad que ha entrado, todas las corrientes de activismos feministas, LGBT y tantos otros, y han crecido dentro ya de la organización y no le ha ayudado a la moralidad ni a la piedad. Es lamentable lo que estamos comentando. Fuimos puestos como ejemplo y modelo para que el mundo al vernos siga a nuestro Padre Celestial. Pero, despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Así está la iglesia de la Odisea,
dice que es rica, dice que no tiene necesidad de nada, está en confort, no hay persecución, no hay compromiso, no hay predicación. Entonces, ¿eso qué es? Si no tiene una misión, si no tiene una visión, es un club social, no es una iglesia. Llámenle de acuerdo a cómo es. ¿A dónde se van los sábados de noche? O los sábados después del culto divino. ¿A dónde los encuentran en la semana? No, nada más de sábado. Hermanos, de mediodía. De mediodía, sábado, adventistas de mediodía, nada más en la tarde, ya quien cualquiera hace lo que quiere. Son adventistas de una hora. Ahora, hay adventistas de una hora también. Llegan a las 11, de 11 a 12 y ya no. Bueno, todas estas cosas nos indican que tenemos problemas. Si usted es un creyente adventista, si usted forma parte del pueblo de Dios, si está allí enlistado o no en las filas del adventismo, no se preocupe ni contradiga, escuche y ore para que el Señor le dirija y le ayude a trascender su cristianismo. ¿Por qué? Porque el pueblo está despreciando su elevado destino. Escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras. ¿Se acuerdan ustedes que Dios les había dicho: saquen a todos, expulsen a todos, maten a todos para que no hubiera contaminación? Pero ellos los hicieron tributarios y dejaron un residuo de los cananeos, de los amorreos, de los heteos, y ellos fueron su problema. ¿Qué fue? Según de antaño lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos. ¿Se imaginan aguijones en los ojos? Y por espinas en sus costados. Números 35, 50, 33, 55 y Patriarcas y Profetas, página 54. Todas estas cosas que se mencionan aquí, todas estas indicaciones, es de que si nosotros permitimos tantito de maldad, de secularismo, de mundanalidad, serán aguijones para nuestros ojos y espinas a nuestro costado. Los israelitas se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se difundió como una plaga por todo el ámbito de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y la tierra fue contaminada con sangre. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. ¿Qué le dicen a la Odisea en Apocalipsis 3, 14, 17 y 18? Yo te pido que no seas frío, que seas frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, pero Dios expulsará, sacará, matará, moral y espiritualmente, a aquellos que no hagan un compromiso definido con Él. Eso es algo muy importante. Y aquellos que estén haciendo alianzas ilícitas. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Patriarcas y Profetas 54. Hermanos, esto es algo muy importante. Hubo un remanente. ¿Habrá otro pueblo de Dios? Pregunto yo. No. No. Y entonces, ¿qué sucede con los grupos independientes que son miles ya en el mundo? Son miles. Unir para formar la iglesia triunfante. Unirse, no que estemos todos juntos, sino unirnos en los puntos de doctrina. Estamos en pleno zarandeo. Y el zarandeo indica que hay cosas que no sirven y no le sirven a Dios, porque este mundo espera la predicación más fuerte y en su plenitud, que es el fuerte pregón. Pero si la iglesia no está preparada, tiene que sacudirla para que entonces quede lo que le sirva. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto, y uno de ellos son los del tiempo de Gedeón, de 32,000 soldados que fueron purificados y que estaban preparados para la batalla. Solamente fueron 300. Estudien el caso de la batalla de Gedeón
y cómo fue ganada, para que se den cuenta que no es ninguna organización que nos salva. No nos salva ni siquiera una iglesia ni una religión, es Cristo el que salva y Él es el que va al frente de la batalla. Hoy muchos se reúnen en los hogares, muchos se reúnen en salones, se reúnen en jardines, se reúnen bajo los árboles a orilla de un río, en un parque, así se reúnen, porque han visto todo lo que está pasando adentro de los templos, de los edificios, que ya no va acorde con los principios y que se han hecho alianzas ilícitas, lamentablemente. La historia se repite. De esto es precisamente lo que queremos estudiar en breve. Dice Testimonio para los Ministros: la historia pasada se repetirá y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. Así que estamos también en la misma plataforma donde estamos en el ojo del huracán y estamos a la vista de un enemigo que quiere destruir la verdad en esta época, como lo hizo en el pasado. Depende de nosotros si queremos nos representar y ser victoriosos y ser fieles para no tener fracasos y otro chasco. Mucha gente caerá en chasco porque piensa que su organización la salva y que si no está dentro de esa organización no se salva. Ese es un término católico. La Biblia dice que la salvación es Cristo Jesús. Y los lugares de reunión y la iglesia no tienen que ver con edificios, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. La iglesia no es la gran catedral ni las diferentes iglesias nominales. La iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan los mandamientos. Alza tus ojos, página 313. Está escrito. Por años hemos entendido que todo lo hace una organización, pero recuerden lo que dijimos al principio. Anás, Caifás y todo el Sanedrín rechazaron la verdad, dañaron a un pueblo, hicieron alianzas ilícitas y entonces cayeron. Si los líderes de la iglesia están haciendo cosas que no son correctas, que son ilícitas, no tenemos nosotros que depender de ellos. ¿Se unieron ya adventistas y mormones? Es la pregunta. Bueno, hemos sabido en los últimos días que la iglesia adventista a conferencia general tiene alianzas ya específicas, alianzas ya comprometidas y firmadas con varias denominaciones. Vamos a dar solamente 2 o 3 ejemplos. Con los mormones. Ahora yo me pregunto, ¿qué día guardan los mormones? Domingo. El domingo. ¿Cuál es el principio matrimonial de los mormones? La poligamia, que pueden tener 2 o 3 esposas. ¿Cuál es el principio de Cristo? Que Cristo es un hombre nada más. ¿Y cuál es su libro mayor que la Biblia de los mormones? El libro del mormón. Nada que ver con el adventismo, nada que ver con la verdad. Sin embargo, están unidos para poder repartir despensas, pero se los ve de esta manera contentos adventistas y mormones. Los así llamados se cambiaron el nombre porque eran prejuiciados muchos cuando escuchaban mormones y se pusieron Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ni siquiera creen en Cristo. Bien. Piensan que es un hombre nada más, un profeta. Toda la doctrina mormona de los santos de los últimos días no está de acuerdo a las palabras de Dios, sino al libro del Mormón. No es posible tener una reunión donde estén orando, no están repartiendo despensas ni haciéndole bien a los demás, están dañando la imagen de la iglesia, porque mucha gente no va a pensar que esto es correcto y que todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos hermanos. Esto es un grave error. Porque si ellos no guardan los mandamientos, no podemos hacer alianzas con ellos en ningún momento. Todas estas cosas está haciendo el departamento de ADRA de los adventistas a nivel conferencia general con los mormones. Al rato veremos más poligamia en el adventismo, más desconocimiento de Cristo y veremos más personas altruistas, benefactoras por la gran cantidad económica que manejan los mormones y que ayudan a la gente porque tienen mucho dinero, y eso es lo que hace que su imagen representativa como organización brille, pero no tienen la verdad, ni debemos unirnos con ellos. Esto es lo que está sucediendo
ahora, y es algo real, no es un montaje, no es algo que nos dijeron, no es algo que vimos, es algo que ellos mismos dice la conferencia general. Por otro lado también están los bautistas y adventistas que se reúnen para enfatizar valores, fíjense ustedes, teniendo a Elena G. de White, teniendo los escritos de educación, mente, carácter y personalidad, educación cristiana, teniendo los libros más hermosos que fueron inspirados por Dios, están buscando valores en los dominicales, en los bautistas dominicales. Es que el detalle fue que rechazaron a la profeta. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, y esto es una pequeña parte, esta es la punta del iceberg de todo lo que está pasando internamente. Perdón. Y hay mucho acerca de esto, no es lo único. Imagínense las alianzas adventistas con los testigos, doctrinas tan desviadas, desconocimiento del Espíritu Santo, desconocimiento de Cristo Jesús. No podemos unirnos con aquellos que rechazan a Cristo y rechazan al Espíritu Santo. No podemos unirnos con ellos de ninguna manera. Estamos llegando a lo que dice el profeta Isaías y también lo que dicen los jueces. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que tornen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Isaías 5:20. ¿Cuál será la diferencia entre el movimiento jesuita católico y el adventista a través de los conquistadores? Si tienen la misma cruz de los jesuitas, es la que manejan los conquistadores, es la misma, la espada, es una cruz que ellos manejan. Aquí está el Papa es el capitán de todos la guardia suiza, jesuita, y aquí está el presidente Ted Wilson, que es el capitán de la guardia adventista. Esta es una unidad con las sociedades secretas. Un católico jesuita infiltrado llamado John McKean introdujo a la iglesia adventista el Club de los Conquistadores en 1930. ¿Para qué? Para confundir las conciencias y el razonamiento. Qué terrible situación. Jesuitas más masones igual a los conquistadores. Es lo que está pasando hoy. Y el enemigo es tan perverso, es tan sutil, que no entra de manera abrupta, no entra golpeado, no entra con cosas feas, entra con cosas agradables, atractivas, bonitas, de risa, de alegría, de diversión. Esto es lo que sucede en la Universidad de Montemorelos. Parece una sección de la logia masónica. Imagínense ustedes esta sesión masónica, que es la que se celebra en la Universidad de Montemorelos y en todas las universidades. Masones jesuitas son los que figuran en esta parte de arriba, se alcanzan a ver, y adventistas del séptimo día son los que figuran abajo. ¿Cuál será la diferencia? La sierva del Señor nos dice en testimonio para los ministros: no debemos introducir el mundo a la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Testimonio para los ministros, la página 265. Muchos no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Las banderas masónicas son metidas en las congregaciones y nadie dice nada. Se hacen juramentos ocultistas de las sociedades secretas y la gente le dice amén. Todos los sábados y cualquier sábado podemos ver las celebraciones
y los saludos masónicos en escenarios de iniciaciones de los clubes, y la gente no dice nada, el pueblo está dormido. Dormido está. En las iglesias ni siquiera debe de haber banderas. No debe haber ninguna bandera en la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿por qué hay bandera en los edificios del adventismo? Pues habla precisamente del ecumenismo. ¿Por qué hay banderas? Porque obedecen a los hombres. ¿Por qué? A Dios. Es como una identificación. Porque hicieron alianza con el Estado y se hicieron ARs, asociación religiosa en papel, pero asociado a Roma en el espíritu, y entonces ahora dependen de gobernación y de las asociaciones religiosas que dependen de Roma todas. Por eso tiene que haber nichos con banderas y astas para izarlas, cuando no debe existir eso de ninguna manera. Apocalipsis 10:10 nos dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, la página 32. La escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también el espíritu de profecía. Hoy vemos cómo niegan el espíritu de profecía, y a la profeta ya no le llaman profeta, es una consejera solamente para devocionales. Han minimizado el don profético que Dios le dio al adventismo. Eso pasó en el 2015. Lo mismo que el empañar la segunda venida, la doctrina de la segunda venida, para decir que falta mucho para que Cristo venga. El ataque al púlpito adventista. Bien sabe Roma, miren lo que dice aquí, que la hora del sermón es la más sagrada de la semana para todo adventista. Por eso es que ha realizado un ataque sistemático al púlpito adventista, eliminando del mismo todos los temas que podrían producir un verdadero despertar entre el pueblo. Temas como el santuario, el juicio investigador, las profecías, la justificación por la fe, tal como es en verdad la santificación bíblica, la preparación para la crisis final, la salida al campo, el Espíritu Santo y la lluvia tardía, amén, de la reprensión de los pecados prevalecientes en la iglesia, han sido o están siendo eliminados del púlpito adventista, y a los que persisten en predicar estos temas simplemente se les prohíbe el púlpito, lo cual es muy fácil de hacer con la estructura jerárquica y dictatorial ya establecida con los jesuitas entre nosotros. Hay varios hermanos que tienen plataformas de YouTube y que no han sido borrados de la organización y que están presentando temas muy importantes, temas que no se pueden tomar adentro, pero ya no los invitan a participar. Ya no les dan el púlpito. Quieren hablar del santuario, quieren hablar de la verdad presente, quieren hablar del sábado, quieren hablar de la ley de Dios, quieren hablar de la santidad, quieren hablar de la salida al campo, quieren hablar de la crisis final, quieren hablar del zarandeo, quieren hablar de la ley dominical. No, es que hoy es este énfasis, es el Día de la Mujer. Y el movimiento feminista creciendo. No, hoy no puedes predicar esto porque es el Día del Niño, en los derechos y valores del niño supuestamente. Y en cada sábado esto se ha vuelto secular y es una total idolatría, porque todo lo que celebra Roma en sus festejos, como Día del Niño, Día del Amor y la Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, Día de todo, ¿saben qué? Se está haciendo los sábados en el adventismo del séptimo día, de tal manera que hay un ataque y con mucho éxito al púlpito adventista, y la hermandad está dormida y ya se acostumbró a ese ambiente de estupor y de sueño, porque todo eso adormece la conciencia,
pone un estupor donde duerme y ya no hay pecado, ya no hay ningún problema, ya no hay que predicar, hay que llevársela suavemente. La iglesia fue llamada con una misión. Tiene que cumplir esa misión. De lo contrario, en el zarandeo, muchos saldrán volando quién sabe a dónde. Adventistas y católicos celebran la Carta Ecuménica, promueven la unidad eucarística y trabajan para poner fin a las divisiones en Europa. Aquí está el pastor adventista con todos los católicos y no se puede negar. Es un hecho que la Conferencia General fue testigo acerca de todo esto. Pastor adventista se reúne la tercera vez con el hombre de pecado, el hijo de perdición, el representante de Satanás, ahora un adventista, un líder del pueblo de Dios, funge como el representante amigo del enemigo de la verdad y de la ley de Dios. ¿De qué hablarán ellos? ¿Qué compartirán ellos? ¿Será que hablarán del mensaje del tercer ángel? Sí, el otro día lo escuchamos a Ganón Indiok hablar del tercer ángel de una manera tibia, de una manera light, de una manera simple, sin compromiso, sin visión, sin sabor, porque lo agarró los jesuitas, los romanistas. El ecumenismo está a la orden del día y en todas las denominaciones aquí presentadas, que fueron decenas de representantes a nivel mundial, el pastor adventista del séptimo día de la Conferencia General figura aquí, en esta última parte. Este es el último, en el que está él, el de la orilla, adventista Ganón Indiok, quien es un representante. No sé si le avisaron a las iglesias locales que era un representante de la iglesia ante el Vaticano. No necesitamos representación. Están haciendo el papel de Anás y de Caifás, entregando a Cristo nuevamente a Roma. Yo creo que muchos adventistas ni lo saben, ¿no? Queremos, hermanos adventistas, que despierten, que investiguen, que analicen por ustedes mismos y se den cuenta lo difícil y terrible que es esta situación. Viene una gran mortandad, viene otro chasco, pensando que un sistema y organización lo salva. Muchos se quedarán ahí adentro pensando que esa es la salvación. Mucho cuidado, para eso son estos temas. El Vaticano ya está dentro del adventismo, ya hay cultos en las mañanas de los domingos, ya hacen reuniones como tipo misa, celebran la Semana Santa, celebran Navidad, hacen las 40 madrugadas, como hace la Iglesia Católica, las 40 madrugadas, 100 días de oración. El adventismo está haciendo exactamente lo mismo que el católico. ¿Quién le copió a quién? Es muy importante entender que no necesitamos ayuda católica para que nuestra verdad y nuestra doctrina pura se eleve al nivel de lo que el Señor la ha hecho. El Vaticano ya está dentro del adventismo. Aquí vemos a los representantes hace algunos años unida en la Conferencia General. Aquí está el presidente actual, Ted Wilson, el pastor Ganón Indiok y otros pastores, con el secretario de las Naciones Unidas. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones por si alguien no lo ha visto. ¿Qué tiene que hacer el adventismo ante una institución como las Naciones Unidas, que promueve guerras, abortos, está contra la religión, además promueve el movimiento LGBT, no guarda los mandamientos ni tampoco exalta la Biblia? Esto es algo interesante y es muy importante entender. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el adventismo ahora? Simplemente el adventismo y los líderes están vendiendo la fe como los líderes en los tiempos de Cristo. Ellos fueron los culpables de que se perdiera toda una nación. Visite una iglesia adventista del séptimo día, será muy bien confundido. No será bienvenido, será bien confundido. Porque ya usted no sabe si es adventista, si es católico, si es evangélico, si es secular, no sabe. Imagínense ustedes el proyecto
que hay por parte de los jesuitas de desestabilizar el adventismo. Hay dos formas como se puede defender la iglesia, de dos maneras, y estas las conocemos bien, solamente se las recuerdo. Es importante estudiar el espíritu de profecía y es importante estudiar la Biblia. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuán importante es que ante estos ataques de los jesuitas, el así dice Jehová, el volver a las sendas antiguas, el ir al escrito está, el obedecer las palabras del Señor tal y como están, ayudarán a despertar y a estar firmes en el día de la crisis. Roma no cambia. Tal es así que hoy vemos su representación en las conferencias mundiales, la bandera del Vaticano ondeando en la conferencia general. Que tiene que hacer una bandera del diablo en una reunión del pueblo de Dios. Eso significa que el pueblo de Dios ha cedido a Roma y ha permitido pasos dentro de la iglesia, y por esa razón, hermanos, si los líderes no cambian, si los líderes no ceden, si los líderes no quieren oír, es necesario salir de esa estructura y salir del sistema como el Señor Jesucristo salió, dice la página 198 a la 201 del deseado de todas las gentes, que Cristo fue el primero que se separó del templo de Jerusalén y de los sacerdotes. Y se fue y buscó 12 discípulos. Cristo hizo un movimiento disidente, así surgió la iglesia primitiva. Y el Sanedrín estaba aquí en sus funciones controlando un pueblo, pero siguieron allí hasta su destrucción, mientras Cristo formó la iglesia que estará firme hasta el día de su venida. No se preocupen, no tengan miedo de separarse de una organización. Teman separarse de Cristo. Teman separarse de los principios, de la verdad, del espíritu de profecía, de la Biblia. Eso sí, teman eso. Pero no tengan miedo separarse de un sistema humano, del brazo de carne, porque eso no sostendrá, no nos va a ayudar en el momento de crisis que viene. Hay que separarnos de donde está contaminado, y de los que están contaminando, si ellos no quieren escuchar. La Liga Ecuménica está creciendo y los líderes cristianos se están uniendo a Roma como el adventismo. Roma no cambia. El romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Sí, ya no hay protestantes. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Veas el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. También los protestantes se han entrometido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La misma Iglesia Católica se sorprende cómo los evangélicos se han unido al ecumenismo, incluyendo el adventismo. Ellos mismos se sorprenden. A través del espiritismo moderno esto sucedería. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer a su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa, conflicto de los siglos 554. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. Todavía no saca la espada, pero sí la va a sacar. Y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado, porque Roma nunca cambia. Ustedes pueden ver a Francisco como un cura, porque no es un papa, no se debe llamar papa a alguien en la tierra, es un cura, simplemente es un jesuita, y que viste de blanco, pero por dentro está negro, podrido por todas las alianzas satánicas que ha hecho en el ocultismo con las sociedades secretas y la destrucción de la fe de muchos y guerras, y aún por el lado de la salud ha trabajado. Es un camaleón, se disfraza en sus misas, en sus cantos,
En todo ello se envuelve solemnidad, dice el conflicto de los siglos, pero atrás de todo eso tiene inmensa maldad. Despierten, amigos católicos, no estamos en contra de los fieles católicos, sino de un sistema que se corrompió, que busca más la política, la economía, que busca más el dinero, el poder, la riqueza y busca gobernar al mundo. Nosotros tenemos que entender como adventistas del séptimo día que no seremos reconocidos, que no seremos muy importantes, pero que tendremos una verdad poderosa, el mensaje de los tres ángeles. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Hermanos y amigos que nos escuchan, hay un mensaje, hay un remanente. ¿Sí? Esta es la positiva nación. Ajá. Hay un mensaje, hay un proyecto. A pesar de que se corrompan todas las denominaciones por causa de Roma, hay un grupo especial que no cederá y que no dejará caer el nombre de Cristo. Y este es un grupo especial que está mencionado en Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características claves. Y una más, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y una más, se conducen por la palabra de Dios, Biblia y espíritu de profecía. Y una más, obedecen la ley de Dios en todos los mandamientos y promueven la salvación y la justicia de Cristo y su segunda venida. No necesitamos ser parte de una organización o de un movimiento ecuménico, necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. No importa de qué denominación seas, si tú aceptas lo que la Biblia dice y adoptas la invitación de la misión, serás parte de estos tres ángeles. Ya hay muchos invitados y el Señor necesita más acerca de ello. Los que se destacan delante del mundo como reformadores deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Cuán importante es lo que dice Profetas y Reyes 501. No somos reformistas, pero debemos ser reformadores e imitadores de Cristo y no conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia, hago un último llamado, hermanos y amigos. ¿Qué pasa en el futuro revelado? Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez separados y a solas. Testimonios, tomo 5, la página 438. Para aquellos que se aferran a un sistema y organización, a una estructura, a una asociación o diócesis o Vaticano o conferencia general, el libro La Revue Herald 2-10 de 1891 dice: la sierva del Señor, no somos salvados como religión. Cristo no viene por ninguna religión, viene por los fieles a sus mandamientos. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para que consigamos el favor de Dios. O sea, es que yo soy católico, no, es que yo soy adventista, ya me salvo. No. Somos salvados individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Vayamos a Cristo Jesús. Seamos obedientes a sus mandamientos. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Dice Génesis 19, 12 al 17. En resumen, Lot atendió la invitación a salir de Sodoma antes de su destrucción. Hoy Dios nos invita a salir de Babilonia porque pronto
será la destrucción. Salid de ella, pueblo mío. Babilonia es la iglesia madre, el catolicismo romano. Sus hijas son todas las iglesias que han hecho alianzas, que se han unido para menospreciar la ley de Dios, guardando el primer día de la semana, el domingo. Sus hijas son las iglesias que siguen sus falsas doctrinas, como la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, el infierno, el purgatorio, el tormento eterno y el bautismo de niños y muchas otras cosas más. Es necesario volver a la palabra de Dios y ser parte del remanente final. Amigos y hermanos, salid de ello, salid de todo sistema que se corrompe y que se une a Roma, salid de ella, pueblo mío. Cuántas denominaciones y cuántos líderes que manejan miles de fieles están unidos a Roma en este momento, y los fieles siguen a esos pastores. Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen todas las falsas enseñanzas, y Dios tendrá un pueblo fiel antes que Cristo venga por segunda vez. Cristo viene pronto. Deseamos de corazón que Dios les bendiga, que Dios les ayude a tomar decisiones con el cielo, ya no con los seres humanos, a tomar decisiones con nuestro capitán, nuestro pastor, que es Cristo Jesús, no los hombres que se llaman curas, papas y pastores. Es con Cristo, con su palabra y con su profecía. Que Dios les bendiga. ¿Cuál? Iglesia de Cristo.